Hola, mi nombre es María Victoria Moreno. En esta oportunidad les hablaré sobre un tema muy importante que marcó la filosofía de la Edad Media. Recordemos que la metafísica es considerada la reina de todas las ciencias. Tomás de Aquino se propone la tarea de conciliar la tradición de la filosofía antigua con la doctrina religiosa, musulmana, cristiana y judía, o sea, aquellas religiones que eran consideradas las del libro, con base en el neoplatonismo tardío de la metafísica medieval. Se propone reconocer el verdadero ser y a Dios a partir de la razón pura. Los temas centrales de la metafísica medieval son la diferencia entre el ser terrenal y el ser celestial. Sería lo que le llamamos la analogía de los entes. La doctrina de los trascendentales y las pruebas de la existencia de Dios, como Dios es el fundamento absoluto del mundo, del cual no puede dudar, se discute si Dios ha creado el mundo de la nada y si es posible acceder a su conocimiento a través de la razón o solo a través de la fe. Inspirados en la teoría de la duplicación de los mundos que era atribuida a Platón, su metafísica se manifiesta como una suerte de dualismos del acá y del más allá, de la manera de la percepción sensible y del pensar puro como un conocimiento racional, de una inmanencia de la vida interior y de una trascendencia del mundo exterior, por supuesto. La metafísica fue motivo de gran preocupación para los filósofos. Se preocuparon en las relaciones entre la metafísica y la teología. Y aquí entra a jugar un papel muy importante Agustín de Hipona, que intenta reconciliar el pensamiento platónico con el cristianismo. El cristiano cree que para entender la verdad buscada por la filosofía era Dios y su acción intelectual es Cristo. También en la Edad Media se pensaba que Dios era el centro del universo, a lo que se le llamó teocentrismo, y que la existencia terrena era un mero trámite para llegar a la vida eterna. El Renacimiento, el hombre queda colocado en el centro del mundo, a lo que ya le vamos a llamar antropocentrismo, y la vida se considera digna de ser vivida a fondo. La principal consecuencia de ello fue la revalorización del mundo y del ser humano. Dios, de alguna manera, podríamos pensar que pasa a un segundo plano y que se necesita tocar, palpar, conocer para tener una realidad de la existencia. Luego entonces vamos a entrar a ver un tema importantísimo y quisiera empezar con una pregunta. ¿Cuál es la realidad radical? La historia de la filosofía se podría dividir en dos periodos, cada uno con una respuesta diferente, pero que a su vez se complementan. La primera, el realismo propio de la filosofía antigua y medieval, consideraba que la realidad está constituida por el mundo de las cosas, las cuales son subsistentes y trascendentes a la mente. Existen una independencia entre la mente y el sujeto. Y la segunda, tenemos el idealismo, que era a partir del siglo XVI, lo vemos con Descartes, que defendió la realidad radical, que era la subjetividad, es decir, la conciencia del sujeto. Ambas corrientes son criticadas por Ortega. Ortega fue uno de los principales autores que gestiona este tema de la realidad radical. Y él en su crítica dice que contrarrealismo sostiene que la existencia del mundo no es evidente cuando mi conciencia no lo percibe, que solo podemos saber a ciencia cierta que el mundo de las cosas existe cuando las percibimos.
de manera directa, es decir, cuando hay un sujeto ante el cual ellas se convierten en objeto. Por lo tanto, la certeza de su existencia depende del sujeto, que las piensa, que las toca. Si esto es así, la realidad radical no son las cosas, sino el pensar, es decir, el sujeto o la conciencia. Esta es la tesis del idealismo, pero Ortega rechaza el idealismo porque no acepta que las cosas sean solo representaciones de mi mente, pues mientras que las cosas son extensas, coloreadas, con una forma y un peso definido, las ideas o los conceptos universales de las cosas no son extensas, ni pesadas, ni coloreadas. El error del idealismo consiste en no advertir que la conciencia del sujeto también de que existen las cosas también depende del ser.